El día de hoy vamos a ver el día 33. Vamos a ver Éxodo 4, 5, 6 y 7. Lo vamos a ver de manera rápida. Hay bastante que hablar. De hecho, vamos a aprender bastantes cosas. Pero más que nada sobre lo que tenemos que hacer en momentos de aflicción y momentos en donde no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hoy en día vemos muchas cosas que están pasando en las noticias en Perú, en Estados Unidos, en todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que la Biblia tiene que decir sobre eso. Vamos a empezar orando. Señor Jesús, te damos las gracias por este día, gracias porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que siempre provee, Señor, que a pesar que pasemos problemas y circunstancias adversas, tú estás ahí con nosotros. En nombre de Jesús, ayúdanos a poder entender lo que es tu voluntad. Amén. Muy bien, vamos a seguir hablando y ahora vamos a seguir hablando sobre Moisés, lo que quedamos hace un día o 2 días hablando sobre ello. Ahora, ¿qué dice aquí? Éxodo 4. Así se fue Moisés después de haber hablado Moisés con Dios y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Pareciera que Moisés lo dice de mala gana, como quien diciéndole a su suegro, ¿no? Oh, voy a ir a Egipto a ver si siguen vivos. Si no, pues ya fueron. Como se diría. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ahora, vamos a hacer un pequeñito estudio, por así decirlo. Pero básicamente, ahora cuando Moisés regrese a Egipto, va a ver a Tutmosis III. Él es el hijo del faraón que estuvo buscando su muerte. Ahora estamos hablando más o menos aquí del año 1450 antes de Cristo. ¿Está bien? Sigamos. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto es más que nada para en la última plaga sobre la muerte de los primogénitos, lo que va a ser el final, donde por fin el faraón va a dejar ir al pueblo de Israel después de la muerte de su primogénito. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, es decir que al parecer Jehová quiso matar a Moisés, pero como una prueba más que nada. Pero miren lo que pasó. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado como una piedra afilada y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Al parecer a Dios no le agradó el hecho de que su hijo o uno de sus hijos estuviera incircunciso, y ya saben que eso para Dios no le gusta para nada. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando vayamos a estar en una relación con Dios, no tener guardadas las cosas y ser siempre transparentes y obedecer a Dios. Sigamos. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. A mí me causa un poco de risa, porque básicamente es que Moisés, él les dio como 5 peros a Dios, diciendo: oh, pero ¿y si Israel no me cree? Oh, pero ¿y si ellos no me creen? Oh, ¿y si ellos me preguntan tu nombre? Y si se dan cuenta, nada más porque fueron y le dijeron al pueblo: Dios nos ha mandado y estas son las señales. Ellos no dieron ni una sola pregunta, ellos confiaron y encima adoraron a Dios. Dice Moisés y Aarón ante Faraón. Después, es decir, Tutmosis III. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron:
el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos las pajas, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan a voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Esto muchas veces pasa, incluso hoy en día, porque muchas veces cuando uno empieza a buscar a Dios, porque el pueblo de Israel se da cuenta que Dios ahora los está visitando y otra vez Dios está viéndolos y los va a cuidar y los va a proteger, pero viene el enemigo, viene el diablo, como quizás te haya pasado a ti. Quizás tú estás en una buena comunión con Dios y de repente las cosas malas empiezan a surgir. Una persona se enferma, aquí en lo económico, aquí pasa algo, en tu pareja pasa algo. Entonces, siempre de alguna u otra forma el diablo va a querer hacer eso, va a quererte poner tropiezos para que caigas y dejes de ver a Dios. No caigamos en eso. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo, sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no os daré paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y vemos cómo es que los que estaban a cargo, por así decirlo, de los que los israelitas trabajaran y que tenían egipcios a cargo de ellos. O sea, los israelitas trabajaban, habían personas a cargo de ver que eran también israelitas, que trabajaran ellos. Habían egipcios que estaban a cargo de ver que los israelitas que estaban a cargo de ver. O sea, era como una pirámide, por así decirlo, pero a las finales el faraón no cambia de opinión y los sigue haciendo trabajar duramente. Y de ahí dice: y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no os habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Ahora vamos a ver cómo es que Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Entonces Moisés, al igual que muchos de nosotros, hoy en día esperamos que Dios nos conteste de esta manera. Esperamos que Dios nos conteste instantáneamente, ¿verdad? Que cuando nosotros le pidamos a Dios, le decimos: Señor, por favor, quiero tener mucho dinero. Señor, por favor, quiero que mi esposo o mi esposa esté bien, o que alcance lo que yo quiero. Y queremos que cuando abramos los ojos ya esté hecho de alguna u otra forma. Lo cual no es así. Es todo un proceso. Y en la Biblia explica muy bien. En la Biblia explica todo. Pero vamos a seguir. Miren, dice, ya casi terminamos. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Es decir, le está diciendo: espera, todo a su tiempo, no es ahora. Vas a ver lo que yo voy a hacerle a Faraón y todo lo que va a pasar. Miren, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová.
y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Hay que recordar que el nombre Jehová en hebreo es más que nada como un es una YBH, una YWH, es decir que no se puede pronunciar básicamente, simplemente le hemos puesto Jehová porque es lo que más lo podríamos poner como una JHB, por así decirlo, Jehová, pero el nombre de Dios es Dios básicamente no tiene un nombre en sí, simplemente le está diciendo ahí un nombre que él es Jehová. Pero miren, dice: en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ahora, esto es lo que Moisés le va a decir a los hijos de Israel. Pero miren, si ustedes escucharan esto, que está diciendo que sí, que Dios va a hacer grandes maravillas, que es básicamente lo mismo que la palabra de Dios nos dice, ¿saben? La palabra de Dios nos dice lo mismo, que con el poder de Dios, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a ayudar, que no tengamos miedo, que no tengamos temor. Es exactamente lo mismo. Y lo que a mí me sorprende bastante también es la reacción que tienen los hebreos, los judíos. Es la misma reacción que tenemos muchos cristianos hoy en día. Y este es el versículo de memoria, por cierto. Miren, dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Les voy a explicar. La dura servidumbre. ¿Quién expuso la dura servidumbre? El faraón. En nosotros hoy en día, ¿quién pone la dura servidumbre hoy en día? Es el diablo. El diablo es el príncipe de este mundo, y el diablo tiene control de todas las circunstancias que pasan en este mundo, y él hace que nosotros estemos enfocados en otras cosas que ya sea pueden ser cosas buenas como la familia o incluso tener un hogar, lo cual está bien, pero no son las cosas más importantes. Las más importantes es tener una relación con Dios y estar bien con Dios. Ahora, ¿por qué el diablo quiere que distraerte? ¿Por qué el diablo quiere que estés enfocado en otras cosas? Y es lo que causó en el pueblo de Israel: congoja de espíritu. Una vez que el diablo a ti te tiene desenfocado en otra cosa y te entristece o te hace preocupar por otras cosas, ya básicamente te tiene ya en su bolsillo, por así decirlo. Porque tú estás tan preocupado, por ejemplo, por lo de la pandemia, por ejemplo, por la crisis en el país, en Perú, en Estados Unidos, en donde sea. Tú estás tan enfocado en eso que tú te empiezas a entristecer y a decir: oh, no, pero ahora necesito trabajar más. Oh, no, pero ahora necesito preocuparme más. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que muchas veces ocasiona que después nosotros no escuchemos la palabra de Dios. Ahora, pónganle que aquí en vez de decir Moisés diga Dios o la palabra de Dios, y en vez de decir los hijos de Israel diga tu nombre. Miren cómo sonaría. De esta manera habló Dios, o habló la palabra de Dios a, pon tu nombre, a María, a Juan, a no sé cuál será tu nombre, pero en este caso a mí, por ejemplo. De esta manera habló Dios a Fernando, pero Fernando no escuchó a Dios a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Tiene razón este versículo? Sí, lo tiene razón, y mucho, y hoy en día también. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que ya no nos sintamos congoja, que no estemos preocupando por las cosas, que estemos tristes y para que podamos empezar a escuchar a Dios? Es simple, es ver más allá de las cosas que tenemos a simple vista. Es ver más allá, porque lo que el diablo hace es que te pone una pantalla de humo para que tú estés preocupado y enfocado en otras cosas y no en Dios. Nosotros tenemos que ver a través de esa pantalla de humo y ver a Dios. Y ahí vamos a poder encontrar
todo lo que nosotros necesitamos en nuestro día a día. Y es muy importante leer la palabra de Dios. En ella encontramos todo. Quizás pueda parecer que la palabra de Dios es antigua, por así decirlo, pero tiene enseñanzas que incluso a mí también me enseña cada día, hoy en día, y se aplica a nosotros. Entonces es muy importante leer la palabra de Dios. Ahora, de esta manera habló a Moisés, como les dije, a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es decir, ya saben qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Así es, tenemos que empezar a ver a Dios y no a las cosas que nos están rodeando, no a las cosas perecibles, no a las cosas materiales, sino a Dios, para que nosotros ya no nos sintamos tristes y podamos ver que estas cosas malas que pasan, muchas de ellas es el diablo que las ocasiona para que nosotros no tengamos nuestros ojos puestos en Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de la familia de sus padres: los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anok, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Limni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amran, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. ¿Por qué estamos viendo esto? Ya van a ver. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Ishar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Ebiasaf. Estas son la familia de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Y ahora dice que ese es el Aarón y Moisés de quien está hablando el Éxodo. Nos está dando un contexto histórico para entender quiénes eran exactamente Aarón y Moisés. No son personas inventadas, sino personas que en verdad existieron. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos, es decir, por sus tribus. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Y ya para terminar, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, es decir, como una autoridad para Faraón. Fíjense que aquí dice Dios en letra minúscula, no mayúscula. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Todo esto lo hace Dios para que se puedan dar cuenta los israelitas el poder que tiene Dios por sobre todas las cosas. Y eso se puede ver en las plagas de Egipto. Sigamos. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. La vara de Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado.
y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Esperen, miren, ojo, aquí vamos a ver que Aarón tiró su vara para que se convirtiera en una serpiente, en una culebra, y el diablo, miren, Aarón lo hizo con el poder de Dios, ¿verdad? Algo pequeño que para el poder de Dios no es nada eso, convertir una vara en culebra. Y los hechiceros de Egipto con el poder del diablo hicieron lo mismo. Ahora, para que entendamos, el poder de Dios es infinito y el poder del diablo puede compararse un poco al de Dios. Bueno, en realidad es así, un poco al de Dios, y puede hacerse parecer como si fuera un tremendo poder también, pero a las finales no tiene comparación con el poder de Dios. Es como que me digan que que el Everest es igual que una piedra pequeña. No es igual. El poder de Dios es mucho mayor. Y miren lo que dice ahí incluso. Más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Es decir que el poder de Dios vence siempre el poder del diablo. Entonces, ¿con quién quieres estar? ¿Con qué equipo ganador? ¿Con el diablo o con Dios? Eso ya depende de ti y cómo tú vivas. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Una persona que ve los prodigios y las señales que Dios hace en su vida se da cuenta y le adora a Dios y alaba a Dios y vive una vida para consagrarse a Dios. Pero una persona que no es sabia, una persona que es tonta, por así decirlo, una persona que es necia y que simplemente viendo aún así el poder de Dios, escoge no aceptarlo y escoge irse por el camino equivocado, esas personas muchas veces son las que necesitan más aún de Dios. Los cristianos estamos llamados a alcanzar a esas personas para que esas personas puedan ver el poder de Dios. ¿Está bien? Ahora, el versículo de memoria, un poco grande, pero fácil de memorizar, dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Pero qué pasó? ¿Se acuerdan? Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahora vamos a hacerlo una vez más todo el versículo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés debido a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. ¿Está bien? ¿Dónde se encuentra esto? En Éxodo 6:9. Eso es todo. Gracias. Cuídense mucho. Bendiciones. Y ya saben, tenemos que tener nuestras miradas fijas en Dios y todas las demás cosas se van a solucionar. Así como dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Está bien? Cuídense. Bendiciones. Hasta luego. Nos vemos.